Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a empezar este culto de esta mañana y vamos a estar leyendo unos versículos en Salmos 135. Vamos a leer del 1 hasta el 12. Y dice la palabra del Señor así: alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre porque Él es benigno, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares, en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel, su pueblo. Nosotros somos ese pueblo y venimos a alabar al Señor. Entonces vamos a tener una oración y quiero por favor que cada uno de nosotros vengamos con ese anhelo de querer cantarle al Señor, de aprender de su palabra y sobre todo que nos despojemos de todo aquello que pudiera estorbar y que nos impida que estemos delante del Señor alabando y glorificando su nombre. Padre amado, en esta mañana, Señor, estamos delante de tu presencia y te damos muchas gracias, Dios eterno, porque nos permites estar aquí. Reconocemos, Dios, que te necesitamos tanto, Señor, y en esta mañana queremos que tú tomes el control de este servicio. Rogamos que tú bendigas, Dios eterno, las vidas de mis hermanos que ya están aquí. Rogamos que tú bendigas cada una de las familias representadas. Pedimos también, Señor, que tú apresures los pasos de mis hermanos que vienen en camino. En tus manos queremos poner este servicio. Rogamos a tu Espíritu Santo que sea guiando, Señor, todo lo que se va a llevar a cabo. Bendice este tiempo, Señor. En tus manos ponemos todo. Rogamos bendición para todas las personas que se van a dar cita, Señor. Rogamos por aquellos, Padre amado, que tienen algún problema, alguna lucha, algún dolor, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo esté, Padre Santo, en sus vidas y que todo, Señor, sea dirigido por tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por todo y queremos alabar tu nombre. Queremos, Dios eterno, exaltar tu nombre porque tú eres, Padre, suficiente y tú mereces toda la honra y la gloria, Señor. Gracias te damos por todo, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quedó atrás, es tiempo de adorar al único Rey, rodeado de gloria y majestad. Levantamos hoy nuestra alabanza al Dios de los cielos, vestido de honor y autoridad.
mis ojos puestos en Él, aunque mi mundo caiga, mi esperanza está en Él. Aún en la tempestad, sé que tu voz me guiará. Nunca temeré, mi esperanza está en Él. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Libre de mi pasado, mi destino está en Él. Ahora tengo futuro, mi esperanza está en Él. Mis ojos han visto aquel que venció. Aunque mi fuerza falle, sé que seguro estoy. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Te alabamos, Jesús. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad.
Jesús. Amén. Abandona la tumba y la oscuridad. Da un paso adelante, no tengas temor. Aleluya. Corre a lugares abiertos, gracia te espera. Danza ahora, eres libre, gracia te espera. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor, porque el Señor está aquí, tú eres libre, tú eres libre. Presenta tus cargas, todo tu dolor. Regresa al comienzo, a la comunión. Corre a lugares abiertos, gracia te espera. Danza ahora, eres libre, te espera. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor, porque el Señor está aquí, tú eres libre, tú eres libre. Aleluya. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vida se completará. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vida se completará.
se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Te adoramos, Señor. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Amén. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. Rey a reinar sobre los suyos. Viene aquel que mostrará su gloria a las naciones. Es el ser nunca creado. Su bondad es infinita. Él es antes del principio. ¿Quién se podrá comparar? Para siempre reinará sobre un trono de esplendor. Su gobierno es tan glorioso que todos lo querrán.
Aleluya. Vamos a estar orando por los diezmos y las ofrendas, hermanos. Nadie estamos obligados, Todos los que lo hagamos lo vamos a hacer por amor, por agradecimiento, porque de todo lo recibido es que podemos dar. Padre Celestial, en esta hora, Señor, en tus manos queremos poner, Dios eterno, cada una de las vidas de mis hermanos que están aquí. Rogamos, Dios, que tú bendigas el haber de sus manos, que tú bendigas la fuente de empleo, Señor, que cada uno tiene. Y queremos poner en esta hora estos diezmos, estas ofrendas que van a ser depositadas en el alfolí, rogándote, Dios, que tú las bendigas, las multipliques, Señor, y sean usadas, Padre, de acuerdo a tu voluntad. Bendice, Padre amado, cada persona, Señor, que va a depositar estos diezmos y estas ofrendas, Señor. Aquellos que no lo pueden hacer, rogamos que tu bendición descienda sobre sus vidas, sobre cada familia, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Sí, gloria a Dios. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo
camino, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Y alaba a Dios. Aleluya. Amén. Queremos darte gracias, Señor, en esta preciosa mañana. Agradecerte tu fidelidad, agradecerte que tú has sido bueno. Agradecerte que tú has sido fiel. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu presencia. Gracias porque durante esta semana pudimos sentir que sin duda en medio de la adversidad podemos alabarte y saber que tú tienes el control. Quizá otros, no sé, sentir quizá la debilidad, si realmente tú existes, si realmente tú tienes el control, si realmente tú estás allí, pero la verdad es que tú estás allí. Y a veces quieres enseñarnos a aprender a depender de ti. Toma nuestras vidas en esta mañana, utiliza tu palabra, edifica nuestro corazón. Te hemos alabado, te hemos adorado y hemos declarado cada cántico reconociendo tu grandeza y tu poder de que tú tienes el control. Glorifícate en cada vida. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Sé que extrañan a mi esposa. Yo sé que de pronto lo primero que me preguntan antes de saludarme, ¿y su esposa? Salúdeme primero. Entonces así como que digo yo, pues como que mi esposa es más importante que yo. Ay, no se crea. Pero, ¿saben? Mi esposa mi suegra tuvo un accidente y pues tuvo que irse a cuidarla. Oren por ella, ¿verdad? Que pues Dios traiga sanidad a su cuerpo. Y tuvieron que llevarla al hospital. Gracias a Dios ya está fuera de peligro, pero requiere cuidados. ¿Cómo han estado, hermanos? ¿Cómo les ha ido esta semana? ¿Todo bien? De pronto, pues yo sé que hay cosas que suceden, ¿verdad? Pero es hermoso saber que Dios tiene el control, como les mencionaba. Yo no planeé que mi esposa tuviera que salir este fin de semana. Y bueno, le digo, ve y atiende a tu mamá y bueno, ya después. Obviamente que a mí se me juntan trabajos, se nos juntan las responsabilidades y demás, pero gracias a Dios aquí estamos. Quiero llevarlos, hermanos, a Mateo capítulo 24. Perdón, antes, discúlpenme, hermanos, discúlpenme. Queremos dar la bienvenida a todos los que quizá por primera, segunda vez están hoy aquí. ¿Pudieran levantar su mano? Todos los que están por primera, por segunda vez, por tercera vez. ¿Cómo les decimos? Bienvenidos, ¿verdad? Bienvenidos. Gracias a Dios que están aquí. Y buenos a nuestros hermanos y amigos que nos siguen a través del internet también, bienvenidos. Qué bueno que están ahí. Bueno, de pronto se me pasan los detalles, perdónenme. Bueno, y se dan cuenta que este pastor es humano, también se le olvidan muchas cosas.
Y ya llegando a los, oigan, yo no voy a decir a los 50, de pronto empezamos a olvidar cosas. No sé si a ustedes les pasa. ¿Sí les pasa? ¿O nada más es a mí? Bueno, yo todavía no rebaso los 50, ¿verdad? Entonces, por eso estoy diciéndoles, ¿verdad? ¿Por qué se rieron? Y luego miren, hacía tan bueno. Gracias a Dios por su fidelidad, ¿verdad? Y que Él nos recuerda. Bueno, quiero llevarlos a Mateo capítulo 24, hermanos, versículos del 1 al 4. Mateo 24, dice la palabra de Dios. Es muy interesante, hermanos, y todavía esta mañana yo estaba dándole vueltas a cómo desarrollar de tal manera que no sea complicado y sea simple para entender. Pero dice la palabra de Dios, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Fíjense bien, dice, respondiendo él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie, ¿qué? Que nadie los engañe. Es interesante, hermanos, lo que el Señor declara aquí en su palabra. Y estaban muy, bueno, por supuesto que el templo de Salomón llegó a ser un lugar asombroso. En el tiempo de Salomón, por supuesto, ese templo que Salomón había construido, lo destruyó el rey Nabucodonosor, el imperio babilónico, en el año 568 antes de Cristo. Y luego vino Zorobabel y lo reedificó. Y cuando ustedes leen, válgame, ya ven hablando de memoria. Hablando de la reconstrucción del templo, bueno, ahorita me conecto con eso. Pero saben, hermanos, Nehemías, ¿verdad? Nehemías y Esdras trabajando en eso de la reconstrucción del templo. Y luego, hermanos, viene algo muy interesante, pero luego lo reedificaron, ¿verdad? Y es interesante los detalles que no voy a detenerme, es importante a lo que quiero llegar. Y precisamente en el año 70 después de Cristo, ese templo, bueno, fue reconstruido por Zorobabel, por Nehemías, Esdras, pero Herodes el Grande, ¿verdad? Que no tenía descendencia judía, por política y una astucia tremenda. El papá de Herodes el Grande, hermanos, era un hombre perverso, tan perverso, ¿verdad?, que llegó a matar a sus hijos y a su esposa. Y por cuestiones políticas para él era importante conservar la apariencia, y obviamente que hagan de cuenta que la reconstrucción del templo con Herodes el Grande juntamente con su padre hicieron algo tan suntuoso de nuevo. Y con oro, con marfil, se dice que las piedras medían 11 metros de largo por 3 de ancho y 4 de alto, ¿verdad? Y todas estaban finamente unidas, de manera que era algo impresionante, ¿verdad? Y los discípulos y muchos de los de su tiempo, ¿verdad? Estaban admirados de la construcción del templo. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? No quedará, ¿qué? Piedra sobre piedra. Y saben, es interesante porque Tito
uno de los emperadores romanos, ¿verdad? Llegó y arrasó con todo aquello. Incluso se dice, ¿verdad?, que a esas piedras enormes, ¿verdad?, las puso madera alrededor de ellas y les prendió fuego a tal manera, ¿verdad?, que las piedras se pulverizaron. Pero la idea era sacar todo lo valioso, los metales, por supuesto el oro, a tal grado, dice, que lo cernían, ¿verdad?, como arena, para poder sacar todo el oro que había en el templo en el tiempo de Herodes el Grande. Entonces, hermanos, cuando vemos la palabra de Dios y las profecías que se cumplen tal cual, el Señor dijo, ellos estaban orgullosos de su lugar, pero dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Cuando nosotros entendemos, hermanos, las declaraciones de la palabra de Dios, que el Señor Jesús dice, que Dios declara, ¿verdad?, lo que Él ha dicho, qué tan valioso, hermanos, lo que Dios declara en su palabra es para nosotros, es valioso para nuestro corazón. Qué tan importante realmente es. Y voy por la siguiente razón. Cuando el Señor pasa de esa afirmación, les dice, ¿qué querían saber los discípulos? Oye, Señor, ¿cuándo será el fin del tiempo? ¿Qué señales habrá? ¿Qué va a suceder? Y comenzaron, ¿verdad?, pensando en lo que vendría en el futuro. Y el Señor les estaba declarando algo tremendo, ¿verdad? Pero allí el Señor, obviamente ellos estaban esperando, bueno, miren, hagan esto, vamos a decir, una lista de instrucciones de lo que debían hacer. Pero el Señor Jesús, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo el Señor? ¿Qué fue lo primero que les dijo? Que nadie los engañe. Que nadie los engañe. Y saben, hermanos, estamos viviendo un tiempo tan tremendo en el que nos estamos enfrentando a un engaño sin precedentes como nunca antes. Cuando pensamos en esto, hermanos, obviamente el engaño ha existido siempre, ¿verdad? ¿Cuáles eran las corrientes religiosas y filosóficas en el tiempo de Jesús? ¿Recuerdan cuáles son? Los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, ¿verdad? Y los celotes no precisamente son los que sentimos o los que se sienten, no. Y saben, hermanos, Pedro era celote. Y se convirtió y Dios lo sacó de allí, ¿verdad? Y luego también, hermanos, pasando del tiempo de Jesús, el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de los apóstoles había el estoicismo, el epicureanismo, el politeísmo, por supuesto, grecorromano, entre otras corrientes como el gnosticismo. Y cada uno, hermanos, tiene una filosofía, pero saben, una corriente de pensamiento. Y luego, unido a eso, en el tiempo de los padres de la iglesia, juntamente con lo que los apóstoles enfrentaron, ¿verdad?, se vino el platonismo, la filosofía, ¿verdad?, el razonamiento que ellos profesaban, el aristotelismo, ¿verdad?, el epicureanismo, el cinismo. Y ahí, ¿cómo a poco? El cinismo existe hoy día. Entonces, hermanos, obviamente otras corrientes, el maniqueísmo, el arrianismo y todas estas corrientes de filosofía tuvieron que enfrentar, ¿verdad?, los padres de la iglesia. De manera que se hizo, ¿verdad?, lo que se llamó allá bueno, ahorita me acuerdo, ¿verdad? Pero fíjense, hermanos, cuando pensamos en todas estas corrientes, ¿verdad?, que en las que se metían, hermanos, se metían dentro de la iglesia, por supuesto. Ahora, ustedes dirán, fíjense, todo eso que ha venido a través de toda la historia, y luego, ¿cuáles serían, hermanos, las filosofías y corrientes religiosas actuales?
el poshumanismo, el transhumanismo, filosofía ambiental, la inteligencia artificial, el nuevo materialismo, la neofenomenología, hasta difícil de mencionar, y muchísimas más, hermanos, muchísimas más. Por mencionar algo, hermanos, por mencionar algo bien tremendo, hay una secta que se ha diseminado, hermanos, por todo el mundo. Y saben, ahorita se ha diversificado en muchas partes. Le llaman, si ustedes investigan sobre el Shabbat Lubavitch, el Shabbat Lubavitch. Saben, hermanos, esta secta no precisamente es, se levantó un hombre llamado, un rabino supuesto, hermanos, un rabino supuesto, Menahem Mendel Schneerson, falleció en el año 1994. Lo proclamaban Mesías. Esta secta, hermanos, comenzó en Rusia y de Rusia se pasó y la sede está ahorita en Nueva York. Y saben, tiene una influencia tremendísima, y lo que quiero mencionarles dentro de lo que tal vez profesa esta, aunque sí tiene muchas cosas que guardan, ¿verdad?, todo lo ritual judío del Antiguo Testamento. Pero junto con ello, hermanos, practican la muerte o hacen sacrificios humanos, sobre todo bebés, niños, y se beben la sangre. Y esto no lo van a publicar así nomás. Ahora, por supuesto que hay un trasfondo maligno tremendo. ¿Y a qué quiero llegar, hermanos? Miren, nos estamos enfrentando a una situación sin precedente, de manera que mencionando cada una de estas cosas hay mucho más, hermanos, hay mucho más. Y es increíble ahorita, hermanos, quizás hay una corriente fuertísima, ¿verdad?, hablando de judaísmo, y judaísmo que no tiene nada que ver. Cuando leemos cuando leemos Gálatas, la palabra de Dios declara claramente, dice en Gálatas, que nadie será justificado por las obras de la ley. Y bueno, es otro tema, pero es importante, hermanos. Yo quiero compartir con ustedes cómo Dios prepara tu corazón en la adversidad. Y yo diría, ¿verdad?, cómo Dios prepara tu vida para tiempos críticos. ¿Cómo Dios prepara tu vida para tiempos críticos? ¿Qué fue lo que el Señor dijo acerca de esto? Dice, cuida que no seas engañado. Cuídate de no ser engañado. Saben, hermanos, estamos enfrentando el tiempo más tremendo. Mire, yo he vivido incluso hasta pastores, hermanos, saliendo de nuestra corriente, no corriente, sino de nuestra teología, de nuestro fundamento sólido de la palabra de Dios, ¿verdad? Corriendo fuertemente a creer precisamente estas filosofías del judaísmo. Y no sé, yo sé que algunos hasta familiares tienen. Y saben, hermanos, es una situación tremenda y que de pronto, hermanos, no nos damos por enterado. ¿Por qué? Porque funciona, pues está en la Biblia, se ve muy lógico. Y ahorita vamos a ver cómo funcionan estas sectas, hermanos, y cómo está avanzando en el mundo entero. Pues la palabra de Dios, hermanos,
Hermanos, por supuesto, hermanos, cuando hablamos de esto, y hablando de esta secta tan tremenda que está influenciando el mundo entero, y saben, está preparando, hermanos, el escenario por lo que será el anticristo. ¿Por qué? Porque el anticristo va a ser recibido con toda la receptividad del pueblo, el pueblo judío. Acuérdense, y dice que él se va a sentar en el templo, aquel templo que un día se destruyó, pero lo van a volver a reconstruir. Y dice que él se va a sentar y se va a proclamar como Dios. Entonces las cosas van pasando y van a suceder. Entonces, la palabra de Dios dice en primer lugar, hermanos, que debemos de ser cuidadosos con el engaño. Y dice que debemos de cuidarnos del engaño. ¿Cómo es eso, hermanos, de cuidarnos del engaño? Hermanos, es tremendo, es increíble. Si tú no te afirmas en la palabra, tú no te afirmas en la oración, tú no te afirmas y te integras al cuerpo del Señor, hermanos, fácilmente va a llegar una filosofía, va a llegar una corriente de pensamiento, y es muy fácil, hermanos, ser seducido y engañado. Mira lo que dice la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, el versículo 8, dice: mirad que nadie los engañe. Y luego menciona, dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas, razonamientos que parecen tener sabiduría. Traduce el lenguaje actual, la Biblia, el lenguaje actual. Dice, razonamientos que parecen tener sabiduría. Según las tradiciones de los hombres, dice, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. No según Cristo. Y bueno, se los leo en la traducción del lenguaje actual. Dice, tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen tener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece, fíjense, me llamó mucho la atención esto, obedece a los espíritus poderosos de este mundo. ¿Qué será eso, hermanos? Hay un espíritu de engaño, hermanos, tremendo, que está teniendo influencia en muchas personas. La palabra de Dios añade allí, dice, esa gente obedece a espíritus de este mundo, y dice, y no a Cristo. Y saben, hermanos, y luego el versículo 10 añade, y vosotros, dice, hablando de que Jesucristo es al que debemos obedecer, el verso 10 añade, y ustedes están completos en Él. ¿Cuántos están completos en Cristo? ¿Cuántos se sienten satisfechos en Cristo? ¿Cuántos se sienten llenos en Cristo Jesús? Y dice, ustedes están completos en Cristo, que es la cabeza ¿de qué? De todo principado y autoridad. Ahorita lo estuvimos cantando, hermanos. Hermanos, Jesucristo está por encima de toda filosofía. El Señor Jesucristo está por encima de todo pensamiento, de todo razonamiento, de toda secta, de toda corriente. Él es el principal. Si Jesucristo no es el centro de cualquier predicación, enseñanza, lo que tú quieras, si Cristo no es el centro, ten mucho cuidado. Y saben, ahorita están creciendo las filosofías, las enseñanzas erróneas, por supuesto en las redes sociales, etcétera, etcétera. Y es importante que tú debes estar bien pendiente. Entre otras cosas, es importante que tú lo entiendas. Cristo es el centro, Él es la cabeza, dice la Escritura. Jeremías capítulo 17, el versículo 9. Hay algo bien tremendo, hermano. Yo sé que podríamos hablar mucho acerca de esto, acerca del engaño, pero quiero llevarlos a algo muy importante
y la cuestiona, y mis amados hermanos, la palabra de Dios declara en Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice que el corazón es engañoso. Y quiero llevarlos, hermanos, a esa declaración que la palabra de Dios dice, hermanos, de lo cual debemos de cuidarnos, ¿verdad? De cuidar. ¿Cómo puede ser, hermanos? Porque el engaño, hermanos, comienza ¿en dónde? Comienza en mi corazón. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Y es ahí donde nosotros debemos darnos cuenta cómo estamos, hermanos, en este momento. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La pregunta es, hermanos, ¿cómo andas con tu corazón? Y quiero que enfaticemos y nos demos cuenta, hermanos, ¿te has dejado engañar aceptando tu situación equivocada actual? La racionalizas, la aceptas como bueno, como que está bien, no importa, no pasa nada. Aunque debes darte cuenta, hermanos, que si sobrepasa principios, acuérdate, es algo que Dios establece en su palabra que no cambia. Principios que Dios establece en su palabra que no cambian. Y de pronto aceptamos cosas que el mundo te trae y las ves como normales. ¿Qué tiene? ¿Qué importa? Cuando la palabra de Dios lo reprueba. Y lo normalizamos. Y lo más tremendo, hermanos, es que no solamente afecta tu vida, pero también afecta la vida de los demás y finalmente termina contaminando otras personas. Y a veces decimos, pues eso no pasa. Bueno, si lo hice para mí, bueno, eso pues que Dios me juzgue. Y me refiero, hermanos, de lo que debemos de tener tanto y extremo cuidado. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón de tal manera que no seas engañado? Algo importante, hermanos, tenemos que darnos cuenta de la importancia de cuidarnos del engaño. Así lo declara la palabra de Dios. Segundo, es interesante, hermanos, pero el Señor Jesús, en medio de ese escenario, cuando estaban preguntándole a Jesús acerca de los tiempos finales y de lo que iba a venir, y algo interesante, el versículo 6 dice en la palabra de Dios, ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras. Dice, pero no se angustien, no se asusten, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún, ¿qué dice el Señor? No es el fin. No tengo el dato fresco, ¿verdad? Me hubiera gustado detenerme ahí, pero ¿cuándo empezó la Primera Guerra Mundial? ¿Alguien sabe cuándo empezó la Guerra Mundial? ¿Cuándo? 1914. Fíjense, la Primera Guerra Mundial. Entonces, qué interesante, hermanos. Y fíjense, ahorita lo que sí estaba buscando en las estadísticas, ahorita hay entre 110 y 27 eventos, ¿verdad?, de conflictos sociales, políticos y culturales en el mundo entero. Entre 110 y 127. Entonces, ¿de qué nos habla todo esto, hermanos? Ahora, el Señor les dijo, van a oír de guerras. Pero dice que Él se dijo el Señor, todavía no es el fin. Ahora, ¿cuándo empezó? Fíjense, hermanos. Y sí dice la palabra de Dios, pero aunque oigan de eso y aunque se den cuenta de eso, es más, incluso lo vivan, pero ¿qué dijo el Señor? No tengan miedo. ¿Pero a quién se lo dijo? Se lo dijo a los suyos. Se lo dijo a los suyos. Y si tú eres del Señor, te lo está diciendo a ti hoy. Hay mucha gente que está esclava del temor. Hay mucha gente que sufre de ansiedad y sufre de muchas otras cosas, ¿verdad? La palabra, la palabra de Dios dice que
declara aquí, ¿verdad?, de que no debe de controlarnos el temor. Podemos descansar en el Señor. Hay tantas promesas de Dios y su palabra, ¿verdad?, que nos dicen, ¿verdad?, que no debemos de tener temor. Y saben, si tú has aprendido a depender de Dios y a confiar en el Señor tiene el control. Miren, anoche me mandó un mensajito mi esposa. Me dice: mi amor, ve y pon gasolina porque en Rubio ya no hay gasolina. Y aquí en San Juanito hay locales, hay tiendas donde ya no hay alimento para conseguir. Y luego le digo a mi esposa: oye, pero ¿qué vamos a comer? ¿Gasolina? Saben, hermanos, no sé cuál sea la situación exactamente, porque de pronto me encierro y me pongo a estudiar y a veces no me doy cuenta de lo que pasa afuera. ¿Cuántos supieron que hubo un sismo en Chihuahua esta madrugada? Saben, hermanos, hay tantas cosas que pueden estar sucediendo. Pero sabes, cuando descansas en el Señor, cuando realmente descansas en el Señor, no hay temor. No hay temor. Yo le digo: Señor, cuando quieras venir, si vienes por mí y me recoges, mucho mejor. ¿No les parece, hermanos? Ya no tengo que estar pagando cuentas, ya no tengo que estar lidiando con... ¿No es cierto, hermanos? Entonces, hermanos, saben, la palabra de Dios declara perfectamente bien. Dice: no tengas temor. Saben, la palabra de Dios nos declara, Isaías capítulo 35, el versículo 4. En la Nueva Traducción Viviente dice: digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos y los salvará. Los salvará. Dios puede destruir a los enemigos de tu corazón, si tú lo deseas. ¿Hay algo, hermanos? ¿Hay alguna situación que cause temor para ti? ¿Algo te está causando incertidumbre o temor en tu vida? Yo sé que, saben, cuando nosotros, bueno, no, ¿para qué meternos en eso? Pero saben, hermanos, la palabra de Dios declara que Él va a destruir a los enemigos. Y si hay algo, hermanos, tremendo, podemos ver las situaciones externas, hermanos, las situaciones que cada día, hermanos, se van a agudizar. Este año, el año que viene, yo no sé, para el 2030, hermanos, las cosas se van a agudizar. Pero saben, hermanos, ¿qué acerca de los enemigos del corazón? De los enemigos que destruyen, que poco a poco, imagínense, unidos los enemigos del corazón con las cosas externas. Hermanos, cuando tu corazón, cuando has sanado, cuando has corregido esos enemigos del corazón, entonces puedes confiar y saber que Dios tiene el control. Y pase lo que pase, venga lo que venga, Él seguirá teniendo el control. Dios seguirá teniendo el control. Dice la palabra de Dios en Josué capítulo 10, versículo 25. En la traducción viviente dice: jamás tengan miedo, ni se desanimen, le dijo Josué a sus hombres. Sean fuertes y valientes, porque el Señor hará lo mismo con todos sus enemigos. ¿Qué les parece, hermanos? Jamás tengan miedo, ni se desanimen. Si algo está pasando en este momento, hermanos, es el desaliento. Es el desánimo. De pronto, hermanos, no vemos expectativas cumplidas.
De pronto pensamos, ¿verdad?, que las cosas van a ser de cierto modo. Y se los digo, hermanos, y con todo mi amor y respeto, hermanos. Pero yo sé que de pronto hay personas que se sienten decepcionadas porque yo como pastor o nosotros como pastores no llenamos las expectativas de ustedes. Y de alguna u otra manera, hermanos, nos desanimamos, nos desalentamos. Pero independientemente de eso, Dios sigue siendo Dios y tú sigues necesitado de Dios. Tú sigues necesitado de Él. Y saben, mis amados, entonces, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, vamos a verlo ahorita más adelante. Hay por lo menos 365 referencias en la palabra de Dios que dicen, no temas. No temas. Entonces, cuando te levantes, quiero decirte, hermanos, que Dios te recuerda cada mañana una declaración de su palabra para decirte, no temas. Recuérdalo, mi hermano, recuérdalo. Una promesa, una declaración que Dios te dice, no temas. Las cosas se pondrán difíciles, las cosas cambiarán, o no sé, las situaciones que tú estás viviendo, qué es lo que te cause temor, lo que sea. Pero Dios te está diciendo que no debes de tener temor. La tercera cosa, dice la palabra de Dios en Mateo 24:10, muchos tropezarán entonces. Versículo 10, Mateo 24:10. Y saben, la traducción del lenguaje actual dice, muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. ¿Por qué declara eso la palabra de Dios, hermanos? ¿Por qué? Y saben, la situación, hay algo importante aquí, hermanos. ¿Cómo es dejar de creer en Cristo? ¿Por qué? ¿Qué circunstancias hacen que las personas dejen de creer en Cristo? Como les mencionaba ahorita, expectativas que no son llenadas. Es más, a veces es posible que se genera cierta enseñanza o ciertas promesas. Entre ellas, hermanos, una de las cosas yo declaro, ¿cómo es la otra? Decreto. Y como no sucedió, por supuesto, discúlpenme, pero yo no soy partidario de eso. Porque siempre Dios será soberano. Y Dios nunca será un títere de los seres humanos. Él va a cumplir su voluntad. Entonces, mis amados, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué pasa? Miren, en los últimos 20 años, y no voy a dar nombres, pero saben, hay un movimiento evangélico, hermanos, que de pronto, como no se cumplió, como no sucedió, es más, hablando de la teología de la prosperidad, como muchos tuvieron que, entregar casas, entregar carros, ¿verdad? Y como lo hicieron, pero ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién tuvo la culpa, hermanos? El que creyó. Y como no se cumplió, está decepcionado, le echa la culpa a Dios. Lo que es más triste, ¿verdad? Que Dios no tuvo nada que ver con eso. Dios no es culpable de lo que los hombres erróneamente enseñan y equivocadamente muchas personas se creen. Entonces, hermanos, la palabra de Dios declara, muchos seguidores dejarán de creer. La traducción de Dios para todos afirma, en esos días muchos creyentes perderán la fe. Qué tremendo es esto, hermanos.
Muchos creyentes perderán la fe. ¿Saben por qué? Porque no hay solidez en la palabra de Dios. Nos creemos lo que hay en las redes sociales, nos creemos lo que alguien dijo, ¿verdad? Pero tenemos que afirmarnos en la palabra. Tenemos que afirmarnos en nuestra dependencia del Señor Jesucristo, afirmar nuestra convicción de la salvación, nuestra convicción de lo que creemos y por qué lo creemos. El auxilio, hermanos, del Espíritu Santo es tan importante que ahorita lo voy a tocar más adelante. Algo importante, hermanos, que la palabra de Dios declara, dice: en esos días muchos creyentes perderán la fe. Y hay una declaración de la palabra de Dios cuando dice: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿qué dice? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe? ¿Saben? Quiere decir que hay esta situación, hermanos. ¿En qué posición, hermano, te encuentras tú hoy? ¿Cómo te encuentras en este momento en tu fe y tu relación con Dios? ¿Has perdido la fe o sigues creyendo? ¿Saben? Dios quiere que sienta su presencia y es muy importante. Pero prefiere que confíes en Él, no en tus emociones, no en cómo te sientes. Porque ¿sabes qué? A veces no vamos a sentir a Dios. Hay momentos, hay circunstancias, hay situaciones donde no sentimos como si Dios estuviera ajeno a mis problemas, como si Dios estuviera ausente de mis circunstancias. Pero aunque no sientas su presencia, tú necesitas creer. Necesitas creer. Hebreos capítulo 10, verso 39, no recuerdo si se lo puse por ahí, hermano, pero dice Hebreos 10, 39, una paráfrasis de esto dice: pero nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros no somos de los que retroceden. Y saben, hermanos, esto es una declaración tremenda para la teología calvinista de que la salvación no se pierde. Aquí dice los que retroceden para perdición. Dice, sino de los que tienen ¿qué? Fe. ¿Para qué? Para cuidar el alma. Esto tiene que ver con salvación. Para cuidar el alma. Hermanos, es importante entender esto. Cuando la vida, alguien escribió esto, cuando la vida es color de rosa, podemos ir por la vida sabiendo de Jesús, imitando a Jesús y hablando de Jesús. Pero solo durante el sufrimiento tú lo conoces. En el sufrimiento lo conoces. Y todos los hombres y mujeres de Hebreos capítulo 11, dice la palabra de Dios, no recibieron lo prometido. ¿Pero qué hicieron? Lo creyeron, dice, y lo confesaron. Como viendo al invisible, como declara mi hermano. Dice lo creyeron y lo confesaron. Y hay momentos, hermanos, cuando tú no lo vas a poder ver, no lo vas a poder palpar. Recuerda, de pronto nuestras expectativas son unas y las que Dios tiene para ti son otras. Avanzo, mis amados. Entonces, algo muy importante, muchos, hermanos, dice muchos dejarán de creer. Muchos tristemente dice van a perder la fe. Número 4, el versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué va a pasar? El amor de muchos se enfriará. Y saben, hermanos, quiero hacer especial énfasis aquí. Yo sé que hemos escuchado mucho acerca de esto, de que el amor de muchos se enfriará. Y saben, hermanos, me temo que hay muchos cristianos en este momento
que se sienten fríos espiritualmente. Su pasión por Dios es muy distinto del que hace años yo vi en ellos. El amor de muchos se enfriará. Y quiero llegar, hermanos, y quiero llevarlos a algo bien tremendo que está pasando en este momento como efecto precisamente de que el amor se va a enfriar. ¿Cuáles son los resultados, hermanos, de que ese amor se enfría? O sea, se acaba el fervor, se acaba la pasión, se acaba el entusiasmo, se termina. Apocalipsis capítulo 12, verso 12 dice la palabra de Dios que Satanás ha descendido con grande ira porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Cómo es, hermanos, que Satanás ha descendido con grande ira? Y él va a poner, hermanos, tantas situaciones en la vida. Y saben, hermanos, en la vida de los creyentes, en la vida de la iglesia, el que ya está allá afuera, pues al diablo ni le preocupa. Él ya sabe que esas son personas de su equipo. ¿Sí saben eso, hermanos? Pero las que no son, ¿qué va a hacer? El diablo va a estar intentando una y otra vez. Y saben, si hay alguien que no se cansa, es el diablo. Miren, hay un ataque feroz, hermanos, rompiendo relaciones. Y sobre todo, hermanos, hay un ataque feroz en contra de la familia. Un ataque como nunca antes, hermanos. Y lo que voy a mencionar no es que, miren, no es que, vamos a decir, si tú pasaste por un divorcio, pero estás buscando a Dios y estás consagrado al Señor y estás luchando para que Dios sea tu Señor y te dé sabiduría. No importa si ya estás pasando por un divorcio. Dios es tu fortaleza, pero asegúrate de estar siendo dirigido por Dios y su voluntad. Hay restauración. Ahora, ¿saben qué acerca de alguien que ha pasado por un abuso? Hay sanidad, hay restauración emocional. Claro que la hay. Lo que sea que hayas pasado, en Él hay sanidad, en Él hay restauración. Pero sabes, es importante, hay un ataque feroz, que entendamos que hay un ataque feroz del enemigo rompiendo relaciones. Hay separación, hay divorcio, los vínculos de familia entre padres e hijos rotas, ¿verdad? Entre hijos y padres, y hay una situación tremenda. Hay una gran pérdida de valores como la promiscuidad, la tendencia LGBTQ, el abuso, el aborto, el asesinato, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto, hermanos, el enemigo sabe que rompiendo y contaminando las relaciones de familia, el mundo entero estará bajo juicio, igual que Satanás, igual que él, porque el promotor principal de todo esto, hermanos, de todo esto es él. El que ha restaurado, el que ha diseñado familia, el que ha diseñado, es más, ¿qué dice el salmista? Dios me dio en el vientre de mi madre. Y dice David, mi embrión vieron tus ojos. No habla de la grandeza de Dios. Y saben, hermanos, en este momento que nos estamos enfrentando a toda esta situación, y saben, en Él hay restauración, en Él hay sanidad, en Él hay bendición. No sé si, y sé que por aquí están los del centro, el orfanatorio Lupita, ¿verdad? Se llaman. Yo sé que cada uno tiene una experiencia, una situación, pero yo quiero decirles que Dios les ha provisto ese lugar para bendecir sus vidas, para sanar sus corazones.
quiero decirles que el miércoles voy a estar ahí con ustedes a las 6 de la tarde. En Él hay sanidad. Ahora, ¿saben una cosa? El intento del enemigo en destruir, ¿qué es lo primero que pasa? Muchas personas dicen, no, Dios no existe. Si existiera, no hubiera permitido que me pasara lo que me está pasando. Si Dios existiera, ¿por qué permitió que me pasara lo que me pasó? Saben, hermanos, es increíble la situación que estamos viviendo. Y el enemigo ha sido tan astuto, y saben, la palabra de Dios declara, hablando de Satanás, dice que él es mentiroso y padre de mentira. ¿No es cierto? Él es mentiroso y padre de mentira, y quisiera ver no solamente matrimonios, por supuesto, cuando los matrimonios se rompen, los hijos se destruyen, cuando las drogas llegan a las vidas, ¿verdad? No solamente la persona individualmente se destruye, pero destruye su familia y todo lo que está a su alrededor. Ahora, ¿de quién, en dónde comenzó todo eso? Dios no diseñó eso, no fue el plan de Dios, eso. Entonces tenemos que darnos cuenta, qué hermoso es saber que Dios nos deja al ser humano inmerso en esos grandes problemas emocionales, psicológicos, familiares, lo que sea. El Señor trae sanidad y restauración. En Él hay sanidad. Mira lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 5 es una repetición de los 10 mandamientos que Dios le dio a su pueblo en Éxodo capítulo 20. Y le repite los 10 mandamientos. Pero hay algo muy interesante, hermanos. Y allá en Deuteronomio, en el capítulo 6, en el versículo 6, la palabra de Dios declara y dice, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿en dónde deben estar? En tu corazón. En tu corazón, las palabras que yo te mando, las palabras que yo te repito una y otra vez. ¿Para qué? Para que las repitas a tus hijos y a tus hijos después de ti, para que las guarden. Dice, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas en el camino. Algunos dicen hoy día, ay, qué fanáticos. Pues lo único que puede guardar el corazón, tu corazón y tu familia, y tu relación de matrimonio, y tu relación entre padres e hijos, y la vida de tus hijos, lo que va a guardar es el fundamento de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura? ¿Verdad? Lo hemos dicho. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Lo dijo el proverbista. Y entre muchas otras cosas, ¿verdad? Que ya lo hemos visto en otras oportunidades, en otras ocasiones. Y hermanos, estos mandamientos, en estos mandamientos hay esperanza. Es en las relaciones de familia que se fortalece el amor. Fíjense bien, hermanos, estamos hablando acerca de que el amor de muchos se va a enfriar, pero en las relaciones precisamente de familia se fortalece el amor de Dios y el amor a Dios. El amor de Dios y el amor a Dios. Dios ha diseñado bendecir tu relación matrimonial. Dios ha diseñado bendecir la relación entre tu padre y tus hijos, y tu hijo con tus padres. Y saben, hermanos, y Dios ha diseñado bendecir, ¿verdad? Porque Dios nos llamó, hermanos, a nosotros, iglesia, para que seamos bendición para la sociedad. Para traer una transformación, un cambio, donde el alcohólico deja su esclavitud, donde el drogadicto deja su esclavitud, la prostitución es cambiada por una vida transformada, el que odiaba sea libre, ¿verdad? El amargado, etcétera, etcétera. En Jesús hay sanidad.
Hay sanidad emocional. Puedo mencionar muchísimas cosas, pero no quiero detenerme, vamos avanzando. Entonces, ¿cómo se restaura el amor de Dios? ¿Cómo se restaura el amor a Dios? Cuando la palabra de Dios declara que el amor de muchos se va a enfriar. Bueno, miren lo que dice Joel capítulo 2. Joel capítulo 2 en los versículos 12 al 13. Dice la palabra de Dios: pues eso pues ahora dice, convertíos a mí con todo su corazón, con ayuno, lloro, lamento, rasguen su corazón, no sus vestidos. Esto habla de arrepentimiento. Y conviértanse a Jehová su Dios, porque misericordioso y clemente y tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Y hay algo bien tremendo que yo compartía con los hermanos líderes esta mañana. Reunido al pueblo, santificar la reunión, juntad a los ancianos, congreguen a los niños, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Hay un llamado, hermanos, urgente al arrepentimiento con todo el corazón. Hay un llamado urgente a reunirse, a congregarse. Y dice la palabra de Dios: y santifiquen la reunión. Yo sé que hay muchas implicaciones. Saben, eso de reunirnos de pronto lo vemos como algo opcional. Bueno, si tengo tiempo. ¿Qué sucede, hermanos? Mire, no, esto no fue invento mío. Esto no fue que Dios, hermanos, Dios diseñó que su pueblo, que su iglesia. ¿Por qué? Porque reunidos es donde Dios, dice el salmista, Salmo 37, allí envía ¿qué? Jehová, ¿qué envía, hermanos? Bendición, y no solo bendición, pero ¿qué más? Vida eterna. Hermanos, ese fue el plan de Dios. En mi humanidad, yo estaría más a gusto ahorita en una playa, tomándome un coco debajo de una palmera. O tal vez por allí debajo de una palapa, preparando unos tibones, porque ya se acerca la hora de la comida. En mi humanidad. Pero mi espíritu, hermanos, me dice otra cosa. En mi humanidad, yo ahorita estaría con mi nieto. Pero mi espíritu me dice otra cosa. En mi humanidad yo estaría ahorita con mi esposa cuidando a mi suegra. Pero mi espíritu me dice otra cosa. ¿Me comunico, hermanos? Saben, cuando dice la palabra de Dios, hay un llamado al arrepentimiento. Dice, con todo el corazón, reúnanse, congréguense, santifiquen la reunión. Y dice, y después de esto, ¿qué dice? Yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Mire, yo les decía a mis hermanos esta mañana, de pronto nos encontramos haciendo muchas cosas, pero sin espíritu. Podemos ir a la iglesia, pero sin la presencia del Espíritu. Podemos hacer muchas cosas, pero sin la intervención del Espíritu Santo. Podemos hacer, es más, incluso hay muchas personas que pueden vivir la vida cristiana sin la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí me comunico, hermanos? Y de manera que de pronto se vuelve algo mecánico, rutinario, y se vuelve para muchos, ¡ay, qué aburrido!
qué aburrido. Y estamos aquí, en nuestro cuerpo, pero el corazón, ¿dónde estará? La mente, ¿dónde estará? Mis amados, es importante entender esto. Dice después, cuando de verdad entendamos lo que la palabra de Dios declara, una conversión con todo el corazón, un arrepentimiento sincero, una necesidad, y Dios hace un llamado, hermanos, desde el anciano hasta el niño, hasta el bebé, hasta el recién nacido, hace un llamado. Dice: congréguense y santifiquen la reunión. Y yo sé que en esta situación, hermanos, hablando de la santidad de Dios, podemos dar infinidad de definiciones. Pero la santidad de Dios es algo que Él no negocia con el hombre. La santidad de Dios es algo que Él ha establecido y no va a cambiar, aunque el hombre la cambie. Aunque los teólogos modernos y la filosofía y el pensamiento actual negocien y cambien la santidad de Dios, Él no la va a cambiar. La santidad de Dios seguirá siendo la misma. Y aunque muchas corrientes, hermanos, se levanten hoy día, Dios no negociará su santidad con nadie. Y Dios dice: y después de esto derramaré de mi Espíritu Santo. Y hermanos, qué tremendo, qué maravilloso es la intervención del Espíritu Santo en la familia. Desde la más grande, desde el más anciano hasta el recién nacido. Hasta el recién nacido. Y es lo que Dios quiere hacer. Cuando esto haya pasado, dice, les daré, la traducción del lenguaje actual dice: le daré a todos mi espíritu, hombres y mujeres hablarán de parte mía. Dice: los ancianos les hablaré en sueños y a los jóvenes les hablaré en visiones. Y hay algo bien precioso, hermanos, en esto. Maravilloso. Profetizar viene de un término griego que es proclamar la palabra divina de juicio o de gracia. Y saben, no nos metemos mucho en eso, pero saben, si hay algo urgente, hablando de profetizar. ¿Sabías tú que tú y yo estamos profetizando cuando salimos de aquí? Cuando tú llegas a tu casa, tú profetizas la palabra. Cuando tú llegas a tu trabajo, tú profetizas la palabra de Dios en tu vida. Cuando tú vives cada día y cada semana, tú profetizas, tú proclamas, tú declaras lo que la palabra de Dios ha hecho en tu vida y en tu corazón. De manera que los que están alrededor de ti desearán creer. Desearán recibir. ¿Y a este qué le pasó? ¿Y a esta qué le sucedió? ¿Y este matrimonio que está de una manera tan distinta? Yo quiero tener lo que él tiene. Y hay algo bien tremendo, hermanos. Si bien es cierto, Dios se ha encargado, hermanos, y va a utilizar muchos medios, muchas maneras para hablar. Ahora, ¿saben una cosa, hermanos? Debemos tener mucho y extremo cuidado. De pronto hay sueños que simplemente son sueños. Yo he tenido muchos, pero también he tenido muchos sueños en los que Dios me ha revelado y me ha mostrado tal cual sucedieron el mes siguiente, sucedieron 6 meses después. Y saben, cuando eso pasa, obviamente hay una conexión del Espíritu de Dios donde dice: ponte a orar, búscame. Y saben, es ahí cuando tenemos que llegar: Señor, ¿qué significa eso? ¿Qué me estás mostrando? ¿Qué debo anticipar
antes de que eso suceda. Sucederá mañana, sucederá la semana que viene, sucederá el tiempo que viene. Señor, pero ayúdame, necesito. Y Dios, y hermanos, ustedes pueden darse cuenta, y si ustedes le preguntan a mi esposa, tal cual. Yo a veces, ella es a la que le cuento mis sueños. Mi amor, ¿qué significará esto? Me pasó esto y esto y esto y esto. Y tal cual, así pasó. Obviamente que hay que orar. A veces los sueños son el resultado de lo que cenamos la noche anterior. Tengan mucho cuidado con eso, más. A veces los sueños también pueden ser por el estrés que cargamos. Y ahí es donde debes de tener cuidado y discernimiento, ¿verdad? De realmente saber que ese sueño es algo que Dios te está revelando y tienes que obedecer la voz de Dios. Yo sé que me he alargado y me he extendido, hermanos. Yo sé que me tienen paciencia, pero vamos terminando. La palabra de Dios finalmente nos dice en el versículo 13, Mateo 24, 13. Pero yo salvaré a todos mis seguidores que confían en mí hasta el fin. Dice la traducción 60, el que persevere hasta el fin. El que persevere hasta el fin. ¿Qué es perseverar, hermanos, hasta el fin? Juan capítulo 15, el versículo 7 dice, si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen, en la traducción de Dios para todos. En el capítulo 15 de Juan aparecen por lo menos 11 veces la palabra permanecer. ¿Sí? La palabra permanecer, y Juan capítulo 15 en el verso 5 dice, sin mí nada pueden hacer. Sin mí nada pueden hacer. Y eso es real, eso es verdad. Y saben, en Juan capítulo 15 aparece 7 veces la palabra fruto. Creo es Santiago, ¿verdad? Habla del labrador, que debe de tener ¿qué? Paciencia. Debe de tener paciencia. Debe de esperar. Y de igual manera nosotros como sus hijos debemos de tener paciencia y permanecer en él, porque un fruto viene. Un fruto de vida eterna, un fruto de bendición espiritual. En fin, hermanos, aunque tú no lo veas, hay un resultado si tú permaneces, si tú esperas en la voluntad de Dios, no en tus emociones, sino en la voluntad y propósito de Dios. Quiero finalizar, hermanos. Hay detalles que he omitido, pero quiero finalizar. Santiago capítulo 1, versos 2 al 8. Hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tengan la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, sin que les falte alguna cosa. Dice, si alguno de ustedes tiene falta de fe, pídasela. Falta de sabiduría, pídasela a Dios. Y Él da, ¿cómo da? Abundantemente. Y dice que Él da en abundancia. Dice, pero pidan con fe, no dudando nada. El que duda es como la ola del mar, ¿verdad? Que es arrastrada de un lado para otro. Dice, si alguien lo hace así, no va a recibir nada del Señor. El que anda por aquí, anda por allá, ahorita estás, después no. Lo más tremendo que Dios declara en su palabra es que no vas a recibir.
Y el hombre de doble ánimo, dice Santiago, es inconstante en sus caminos. Finalizo. Músicos quieren pasar. Cuando Dios prepara tu vida para tiempos críticos, hermanos, nos advierte del engaño. Nos advierte del engaño. Nos da confianza. El Señor dice, no tengas miedo. Recuerda, cada mañana que te levantes, Dios te da una promesa, una declaración diciendo, no temas. No pierdas la fe. No pierdas la fe. Recupera el amor de Dios en tu vida. Recupera el amor de Dios en tu familia. Y persevera hasta el final. Permanece. Sostente fiel. El Señor es el que te va a ayudar a auxiliar en tus circunstancias. ¿Quieres ponerte de pie y oramos? Amado Dios, tú conoces cada situación por la que pasamos. Salve Ministerios presenta Aviva 2026 Chihuahua. Invitados especiales en la alabanza, Marcos Witt. Marcos Witt. Al estar aquí delante de ti, te adoraré. Un corazón. Un corazón. Y en la palabra, el pastor Rafael Bermúdez. Dios tiene la capacidad de cambiar nuestra mente completa y transformar el lamento en baile. Sábado 6 de junio a las 7 de la tarde en el Estadio Olímpico de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Entrada totalmente gratis. Síguenos como Salve Ministerios. Aviva 2026 Chihuahua. Una noche donde el cielo toca la tierra.